En la imponente mansión de los Alcázar, el silencio era un lujo que solo Julián, el joven heredero de 19 años, no podía permitirse. Su padre, un magnate del acero siempre ausente por negocios, había cometido el error de casarse con Beatriz, una mujer cuya elegancia era proporcional a su crueldad. Beatriz disfrutaba humillando a Julián. Lo llamaba el error de juventud de su marido y lo obligaba a comer con el servicio, alegando que su presencia arruinaba la estética de la mesa principal. Un día, mientras recibían a importantes inversionistas, Beatriz derramó una copa de vino sobre el traje de Julián y, entre risas fingidas, le dijo frente a todos: «Querido, ve a cambiarte. Hueles a fracaso, igual que tu madre. No sé por qué tu padre insiste en dejarte vivir aquí si no sirves ni para llevar una bandeja». Julián bajó la cabeza y se retiró sin decir palabra. Beatriz creía tener el control total, convencida de que su esposo, cegado por su belleza, le heredaría el imperio a ella. La mala sorpresa llegó un mes después, tras la repentina muerte del empresario. En la lectura del testamento, Beatriz lucía un velo negro de seda, lista para recibir su fortuna. El abogado comenzó a leer: «A mi esposa Beatriz, le dejo la casa de campo, y el 1% de mis acciones». Beatriz palideció. «¿Y el resto?». «Ese hombre me amaba». El abogado continuó: «El 99% de las empresas, las cuentas bancarias y esta mansión pasan a manos de mi único hijo, Julián. Pero hay una cláusula especial: mi hijo ha sido, en secreto, el director de estrategia digital de la firma los últimos 2 años. Él sabía de cada uno de tus gastos excesivos y del maltrato que le dabas». Julián entró en el despacho, ya no con la cabeza baja, sino con un traje impecable y una mirada gélida. Sacó un sobre y se lo extendió a Beatriz. «Es una orden de desalojo», dijo Julián con calma. «Tienes 1 hora para empacar. Y por cierto, el vino que me tiraste encima era un Chateau Petrus de mi bodega personal. Te lo descontaré de tu pequeña herencia». Beatriz salió de la mansión con una sola maleta, bajo la lluvia, mientras el joven al que tanto humilló cerraba las puertas doradas de su nuevo imperio. Beatriz no era mujer de rendirse fácilmente. Acostumbrada a los hilos de seda y al champán, la humillación de verse en un taxi con una maleta barata encendió en ella una furia calculadora. Sabía que no podía vencer a Julián en el terreno legal, así que decidió jugar el juego que mejor conocía, el escándalo y la manipulación social. El plan de desprestigio. Beatriz se instaló en un hotel de segunda y gastó sus últimos ahorros en un equipo de relaciones públicas de dudosa ética. Su objetivo era simple: destruir la reputación de Julián antes de que él pudiera consolidar su poder ante la junta directiva. La narrativa: Beatriz comenzó a dar entrevistas exclusivas en programas de chismes, presentándose como una viuda despojada por un hijo resentido y mentalmente inestable. La evidencia falsa: filtró correos electrónicos editados donde supuestamente Julián amenazaba a su padre y planeaba desfalcar la empresa. El golpe final: organizó una gala benéfica, paralela a la primera asamblea de accionistas de Julián, invitando a los viejos socios de su esposo para convencerlos de que el joven era un peligro para sus inversiones. La trampa de Julián. Julián, sin embargo, no era el niño indefenso que ella creía. Durante años, él no solo había vigilado las finanzas, sino que había instalado sistemas de seguridad avanzados en la mansión que Beatriz nunca notó. La noche en que Beatriz intentó irrumpir en la oficina principal de la empresa para sembrar pruebas falsas de un fraude contable, se encontró con las luces encendidas. Julián estaba sentado en el escritorio principal, bebiendo un café. «Sabía que vendrías por los archivos físicos, Beatriz», dijo él, señalando una pantalla de seguridad. «Pero mientras tú hablabas en televisión sobre mi inestabilidad, mis investigadores estaban en la casa de campo que mi padre te dejó». La sorpresa final: el jaque mate. Beatriz soltó una carcajada nerviosa. «No tienes nada contra mí, mocoso. Esos archivos demostrarán que robaste a tu propio padre». «En realidad», respondió Julián, girando la pantalla, «lo que encontramos en la caja fuerte de la casa de campo fue el diario médico de mi padre». Beatriz se quedó petrificada. El color desapareció de su rostro. «Mi padre no murió de causas naturales, Beatriz. Encontré los registros de las dosis de arsénico que le suministraste lentamente en su té durante meses.
El forense ya tiene las muestras de cabello que guardé antes del entierro. La policía entró en el despacho antes de que ella pudiera gritar. Julián se levantó y, con la misma elegancia con la que ella lo humillaba antes, le susurró al oído. Querías recuperar tu estatus, y lo has logrado. Serás la protagonista del juicio por asesinato más famoso de la década. Beatriz fue escoltada hacia afuera, esposada y bajo el flash de las cámaras que ella misma había convocado para destruir a Julián. El joven heredero simplemente cerró la carpeta y regresó al trabajo, libre finalmente de su sombra.